Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones. Para la presente cápsula, vamos a trabajar la competencia de verificar las especificaciones técnicas de la instalación eléctrica de acometida aplicando la normatividad vigente. Para ello, teniendo en cuenta el alcance y el tiempo, vamos a desarrollar el objetivo de reconocer las principales características de los medidores de energía implementados en acometidas residenciales, comerciales e industriales. En la cápsula de hoy vamos a hablar de los medidores eléctricos y sus principales características. Para todo proyecto de energía eléctrica es fundamental la medición del consumo de energía eléctrica. Para ello, Codensa, quien es la empresa distribuidora y comercializadora del servicio de energía eléctrica para la ciudad de Bogotá y que pertenece al grupo Enel, posee toda una normatividad relacionada a la medición del consumo con base a las exigencias dadas en la normatividad nacional establecida por el Ministerio de Minas de Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG. Es así como Codensa cuenta con una serie de normas que permiten a sus colaboradores acceder a la normatividad necesaria para los diseños y proyectos eléctricos de forma gratuita y actualizada. Estas normas se dividen de acuerdo a la aplicación del proyecto eléctrico, abarcando diferentes temáticas como lo son alumbrado público, acometidas y medidores, centros de transformación, aéreos, subterráneos, urbanos y rurales, líneas de distribución, así como las especificaciones de producto que deben cumplir todos los elementos constitutivos de los proyectos eléctricos de Codensa. Para nuestra cápsula de hoy, vamos a revisar los principales parámetros para tener en cuenta en lo que respecta a la normatividad de los medidores de energía eléctrica. Cabe anotar que estas normas se pueden descargar directamente desde el enlace linkinormas.micodensa.com en la sección de acometidas y medidores. Pero antes de hablar de medición, es fundamental primero recordar el famoso triángulo de potencia, donde se presentan tres variables: la potencia activa, simbolizada por la notación W mayúscula, cuya unidad son los watts; la potencia reactiva, simbolizada por la notación VAR, todas en mayúscula, cuya unidad son los voltiamperes reactivos; y la potencia aparente, simbolizada por la notación VA, todas en mayúscula, cuya unidad son los voltiamperes. Estas tres potencias pueden relacionarse en el dominio vectorial mediante el triángulo de potencia. Para hacernos una idea de este triángulo, debemos recordar el triángulo rectángulo famoso por el teorema de Pitágoras, donde la potencia activa en watts se encontrará ubicada en el cateto del eje X. La potencia reactiva en voltiamperes reactivos estará ubicada en el cateto del eje Y. Y la potencia aparente en voltiamperes se representará como la hipotenusa. Como hemos podido advertir, la trigonometría va a ser fundamental para la vida profesional de todo aquel que es un apasionado por la electricidad. Tenemos entonces que la potencia aparente es la potencia suministrada por la fuente y es la entregada por el distribuidor de energía. Es por ello que cuando observamos los transformadores de distribución, estos manejan la unidad de kVA, es decir, kilovoltiamperes. Asimismo, la potencia aparente es la base para la clasificación de los aparatos eléctricos. Por su lado, la potencia activa es la potencia real consumida en los circuitos eléctricos y es la que produce el trabajo real. La potencia activa P, dada por las siglas K minúscula, W mayúscula, es decir, kilowatts, es la potencia real que se transmite a cargas como motores, luminarias, hornos y computadores.
Es decir, la potencia activa se transforma en potencia mecánica, calor o luz. Finalmente, la potencia reactiva se caracteriza por no producir una potencia real y tener un desfase de 90 grados, debido a la presencia de inductancias o capacitancias en los circuitos. Su función se centra en proporcionar los campos magnéticos que permitan hacer el trabajo real. Asimismo, tenemos el factor de potencia, el cual es la relación existente entre la potencia activa y la potencia aparente. Un ejemplo sencillo para interiorizar este concepto es una cerveza. La totalidad de la cerveza nos representa la potencia aparente. La parte líquida nos representará la potencia activa, que nos sirve para hidratarnos. Y la potencia reactiva se representará a través de la espuma, que si bien no nos da la sensación de quitarnos la sed, es necesaria para saber que la cerveza está en condiciones para ser consumida. Para la cápsula de hoy, nos vamos a centrar en los medidores de potencia activa, los cuales son los más usuales en instalaciones residenciales y comerciales. Es así como, para cumplir con la medición de energía eléctrica, es fundamental conocer cuáles son los principales medidores utilizados en la actualidad para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Para ello, es fundamental empezar por definir qué es un medidor de energía eléctrica. Los medidores de energía son aparatos usados para la medida de consumo de energía, tanto activa como reactiva y en algunos casos de demanda máxima. Por lo general, nos vamos a encontrar con medidores de potencia activa. Cuando se utilizan medidores de potencia activa, esto se da principalmente por dos razones. Usuarios que tienen un factor de potencia por debajo del 90% o usuarios donde su consumo de energía reactiva es mayor al 50% de la energía activa. De esta forma, existen varios tipos de medidores, dependiendo de su construcción, del tipo de energía que miden, de la clase de precisión y la conexión a la red eléctrica, los cuales vamos a presentar a continuación. Clasificación de los medidores de acuerdo con su construcción. Medidores de inducción o electromecánicos. Estos son medidores en los cuales las corrientes en las bobinas fijas reaccionan con las inducidas de un elemento móvil, generalmente un disco, haciéndolo mover. El principio de funcionamiento es muy similar al de los motores de inducción y se basa en la teoría de la relación de corriente eléctrica con los campos magnéticos. Medidores estáticos o electrónicos. Estos son medidores en los cuales la corriente y la tensión actúan sobre elementos de estado sólido, electrónicos, para producir pulsos de salida y cuya frecuencia es proporcional a los watts-hora o voltiampere reactivos hora. Están construidos con dispositivos electrónicos. Generalmente son de mayor precisión que los electromagnéticos y por ello se utilizan para medir en centros de energía, donde se justifique su mayor costo. Clasificación de los medidores de acuerdo con la energía que miden. Medidores de energía activa. Miden el consumo de energía activa en kilovatios hora. Medidores de energía reactiva. Miden el consumo de energía reactiva en kilovoltiamperes hora. La energía reactiva se mide con medidores electrónicos, que miden tanto la energía activa como la energía reactiva. Clasificación de los medidores de acuerdo con la exactitud. El índice de clase es el número que expresa el límite de error porcentual admisible para todos los valores de corriente, entre 0.1 veces la corriente básica y la corriente máxima, o entre 0.05 veces la corriente nominal y la corriente máxima con un factor de potencia unitario, y en el caso de medidores polifásicos con cargas balanceadas. De acuerdo con el punto de instalación, carga a medir, nivel de tensión, tipo de cliente y otros parámetros, debe utilizarse un medidor de una clase determinada. Por lo general, entre mayor sea la carga del usuario, mayor será la precisión requerida en la medición. Clasificación de los medidores de acuerdo con la conexión a la red. Medidor monofásico bifilar. Se utiliza
para el registro de consumo en una cometida que tenga un solo conductor activo o fase y un conductor no activo o neutro. Medidor monofásico trifilar. Se utiliza para el registro del consumo de una cometida monofásica de fase partida, 120-240 voltios, donde se tienen dos conductores activos y un conductor no activo o neutro. Medidor bifásico trifilar. Se utiliza para el registro de consumo de energía de una cometida en baja tensión de 2 fases y 3 hilos, alimentada de la red de baja tensión de distribución trifásica. Medidor trifásico tetrafilar. Se utiliza para el consumo de energía de una cometida trifásica en baja tensión de 3 fases y 4 hilos. Y medidor trifásico trifilar. Se utiliza para el registro de consumo de energía de una cometida trifásica de 3 fases sin neutro. Finalmente, los medidores tienen una serie de partes que es bueno reconocer. Primero, caja principal. Allí es donde se aloja el mecanismo del medidor, compuesto por la bobina de tensión, la bobina de corriente, el disco giratorio y el numerador en el caso de los electromecánicos. En el caso de los medidores electrónicos, se tendrá el registrador, el circuito electrónico y el sensor de corriente. Segundo, caja de conexiones o bornera. Tercero, placa de características, donde se presenta la siguiente información: número de fases o hilos, tipo, clase, diagrama de conexión, tensión, corriente, constante, frecuencia, año de fabricación, modelo y número de serie. En lo que respecta a la seguridad de los medidores y para evitar manipulaciones de manos inescrupulosas, los medidores cuentan con sello de seguridad para evitar manipulaciones en las conexiones externas e internas del medidor y protector de campos magnéticos y electrostáticos para evitar la influencia de campos externos naturales o provocados. Con esto cerramos la cápsula de hoy. Finalmente, apreciado aprendiz, instructor y funcionario SENA, sus aportes son de gran importancia para el enriquecimiento de los presentes contenidos. Cualquier corrección técnica o de estilo son bienvenidos. Si tiene algún aporte, sugerencia o corrección, puede hacerlo llegar al correo electrónico jereyesm@misena.edu.co. Recuerde que este podcast fue desarrollado por el instructor Jorge Enrique Reyes Melo, ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en responsabilidad social y sostenibilidad de la Universidad Externado de Colombia. Si desea disfrutar de más contenidos, puede suscribirse a mi canal en YouTube o puede suscribirse a mi blog acdclightingproject.blogspot.com. Muchas gracias por su atención.